Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a resolver un problema donde compararemos la eficiencia energética de dos combustibles. El problema dice lo siguiente: la hidracina y la dimetilhidracina se han utilizado como combustibles para vehículos espaciales. Nos dan las entalpías normales de formación de la hidracina y la dimetilhidracina y nos dice que en la combustión se forma vapor de agua, nitrógeno y dióxido de carbono. Nos dan además la entalpía de formación del dióxido de carbono gaseoso y la entalpía de formación del vapor de agua. Y me dice que cuál será mejor combustible con respecto a la masa. Y nos dan las masas atómicas de estos elementos. Para poder decidir cuál será mejor combustible respecto de la masa, calcularemos el calor de combustión por unidad de masa, es decir, por gramo de cada combustible. Y el que tenga en valor absoluto todo que los calores de combustión, al corresponder a una reacción exotérmica, serán negativos. El que desprenda más kilojulios por gramo de combustible será más eficiente en cuanto a la masa. Bien, vamos a establecer la reacción de combustión de la hidracina y eso es lo que queremos calcular. Y ahora vamos a escribir las reacciones, las ecuaciones termoquímicas que nos dan como datos. Tenemos la deformación de la hidracina. Recordemos que es formar un mol del compuesto a partir de sus elementos constituyentes en estado normal, es el estado que está normalmente a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y luego me da el de formación del dióxido de carbono y el de formación del vapor de agua. Bien, lo que yo tengo que ver ahora es la reacción que yo tengo que calcular y ver dónde están cada uno de los compuestos. La hidracina, que en la primera reacción aparece del lado de los productos, está aquí del lado de los reactivos. Por lo tanto, lo que debo de hacer es darle la vuelta a esta ecuación y si le doy la vuelta, el calor de formación, que era 50,6 kilojulios por mol, ahora lo cambio de signo porque la reacción es la contraria. La siguiente reacción habla del CO2 y aquí no aparece el CO2. De hecho, la hidracina no tiene carbono, luego no se va a poder producir CO2. Por lo tanto, no utilizo esta ecuación. Esta ecuación no me va a servir para el caso de la hidracina. Por último, tengo como dato el calor de formación del agua. El agua aparece aquí como un producto, igual que aquí, pero aquí aparece con un 2 moles, y aquí aparece con un 1. Por lo tanto, lo que tendré que hacer es multiplicar esta ecuación toda por 2 y también el calor lo multiplicaré por 2. Por eso ya no pongo por mol, porque no sería por mol, están formando 2 moles. Y tampoco una entalpía de formación, porque la entalpía de formación exige que se forme un solo mol del compuesto a partir de sus elementos en sus estados normales. Bien, vamos ahora a combinar estas ecuaciones que sumadas deberían de dar esta. Y entonces el calor de combustión sería también la suma algebraica de estos calores de las reacciones parciales. Bien, si nos fijamos, pues 2 hidrógenos en los productos y 2 hidrógenos en los reactivos se simplifica y me quedaría hidracina líquida, 2 por 1 medio es 1, más oxígeno, que es lo que hay aquí, para dar nitrógeno, más 2 vapor de agua gaseoso. Y el calor de combustión será este más 2 por este, es decir, menos 50,6 menos 483,6, que es menos 534,2 kilojulios mol. Pero recordemos que lo tenemos que hacer para comparar la eficiencia energética por masa, lo tenemos que hacer por gramo de cada combustible. Luego tengo que pasar los moles a gramos. Para eso necesito la masa molecular de la hidracina. La fórmula de la hidracina es N2H4, sería 2 por la masa atómica del nitrógeno, que es 14, más 4 por la masa atómica del hidrógeno, que es 1. Y eso me da 32 gramos. Moles y moles se simplifica, me quedaría menos 534,2 entre 32, que es menos 16,69 kilojulios por gramo. Esta es la eficiencia energética por gramo de hidracina quemada. Vamos a hacer ahora lo mismo para la dimetilhidracina. Aquí escribo la reacción de combustión de la dimetilhidracina, que ahora sí da dióxido de carbono, puesto que tiene carbono, y pongo todas las reacciones que me daban como dato. Si me fijo en la dimetilhidracina, veré que está como un reactivo y aquí como un producto. Luego, la
cambio de sentido y con ello cambia el signo del incremento de entalpía. Ahora no pongo que es deformación, puesto que ya no es una entalpía de formación, no se forma, es lo contrario, es el proceso inverso. El CO2 aquí está como producto, aquí también, pero multiplicado por 2. Luego multiplico toda esta ecuación termoquímica y el calor también por 2. Y le dejo el mismo signo, puesto que está en los productos y aquí también. Ahí lo tenemos multiplicado por 2. Ya no lo pongo tampoco por mol, porque si es por 2 se están formando 2 moles de CO2. Y en cuanto al agua está en los productos, pero está multiplicada por 4. Luego esta ecuación la tendré que multiplicar por 4. Y el calor también. Ya no será por mol, sino que será 4 veces el calor. Si yo sumo estas reacciones, tendré que que los 4 hidrógenos de aquí y los 4 hidrógenos de aquí se simplificarán. Ahí lo tengo. Tengo estos 4 hidrógenos y estos 4 hidrógenos, y la reacción que obtengo como suma es la que quiero, la combustión de la dimetilhidracina. ¿Cómo sería el cálculo del calor de combustión? Pues sumando algebraicamente todos estos calores, menos 42 más 2 por menos 393,5 más 4 por menos 241,8. Si hago eso, me daría menos 1796,2 kilojulios por mol. Recordemos que para comparar los combustibles calculábamos el calor de combustión producido por gramo de cada combustible. Luego, estos kilojulios por mol los tengo que pasar a kilojulios por gramo. Los moles los tengo que cambiar, lo pongo arriba, y un mol de dimetilhidracina, la masa molecular sería 2 por 14, más 2 por 12 y 2 carbonos, y hidrógenos hay 3 por 2, 6, más 2, 8, más 8 por 1. Esos son 60 gramos. Fíjense que ahora moles y moles sí que se simplifican, y si dividimos 1796,2 entre 60, me daría 29,94 kilojulios por gramo. Si comparamos los calores de combustión por gramo, veremos que este, menos 29,94 kilojulios por gramo, es mayor que este en valor absoluto. Luego, la dimetilhidracina es más eficiente, es mejor combustible respecto a la masa, porque desprende más kilojulios por cada gramo de dimetilhidracina quemada. El problema lo hemos hecho aplicando la ley de Hess, es decir, combinando las reacciones para que sumadas algebraicamente pues nos puedan dar la reacción que estamos buscando y hallar el calor de esa reacción a partir de esa suma algebraica de los calores de las reacciones parciales. Como todos los datos que me dan son calores de formación, lo podemos ver aquí, esto es un calor de formación, esto también, y estos dos también son calores normales de formación, podemos aplicar pues la expresión matemática que dice que el calor de la reacción, calor estándar, sería igual a las variaciones de las entalpías de formación de los productos, es decir, del agua y del nitrógeno, multiplicadas por sus respectivos coeficientes estequiométricos, del agua por 2 y del nitrógeno pues por 1, porque no hay, menos los valores de las entalpías de formación de los reactivos, también multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Como es 1, pues menos la entalpía de formación de la hidracina y la entalpía de formación del oxígeno. De esto tengo las entalpías de formación del agua, la tengo aquí, del vapor de agua, y de la hidracina también me la daba el problema. Sin embargo, no tengo los incrementos de H de formación del nitrógeno y del oxígeno. ¿Por qué? Pues porque las entalpías normales de formación de los elementos en su estado de agregación más estable en condiciones estándares, es decir, a una atmósfera de presión y a 25 grados centígrados de temperatura, valen 0. Por lo tanto, la entalpía de formación del nitrógeno gaseoso vale 0 y la del oxígeno gaseoso también vale 0. Entonces, si sustituimos las del agua gaseosa, la del vapor de agua, multiplicada por 2,
que lo tengo aquí, menos el incremento de H de formación de la hidracina, me daría menos 534,2 kilojulios por mol. Para comparar la eficiencia energética, lo hacía por gramo, como antes, y me daba lo mismo que nos dio antes. Y ahora vamos a hacerlo para la dimetilhidracina, también por la fórmula. Ahora tenemos que fijarnos en esta reacción y serían los incrementos de H de formación de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, 4 por el incremento de H de formación del agua más el incremento de H de formación del nitrógeno por 1 más 2 por el incremento de H de formación del CO2 menos los incrementos de H de formación de los reactivos multiplicados también por sus coeficientes estequiométricos, 1 por el incremento de H de formación de la dimetilhidracina más 4 por el incremento de H de formación del oxígeno. Recordemos que estos datos los tenemos y estos son elementos en su estado de agregación más estable a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, luego vale 0. Esto vale 0 y esto también vale 0. Entonces, si sustituimos cada cosa por su valor, los incrementos de H de formación, me quedaría menos 1796,2 kilojulios por mol. Lo hacemos por gramo, teniendo en cuenta la masa molecular de la dimetilhidracina, y obtenemos la cifra anterior, menos 29,94. Obviamente, como es mayor que la que nos había salido para la hidracina, pues este es mejor combustible por masa. Pero ahora me dice que cuál será mejor combustible en cuanto a la contaminación atmosférica. Si nos fijamos en los productos, aquí hay vapor de agua y aquí hay nitrógeno. También aquí hay nitrógeno y hay mayor cantidad de vapor de agua. El vapor de agua es un gas invernadero, pero lo que sí que es un gas muy importante en el efecto invernadero que contribuye al calentamiento global es el dióxido de carbono, que se produce en la combustión de la dimetilhidracina y no se produce en la combustión de la hidracina. Por tanto, elegiríamos como mejor combustible en cuanto a la contaminación la hidracina, ya que su combustión no produce este gas que produce tanto efecto invernadero como es el dióxido de carbono responsable del calentamiento global. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.